Pero pues vamos le dando entrada, Violeta. Ya estamos viendo aquí a nuestra querida Marta Olivia López, Jessica Cermeño, Daniela Pastrana. Muy buenos días, compañeras. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Es un gusto estar como cada jueves en esta mesa y ver pues a gente tan profesional. Permíteme, Ernesto, recuperar un comentario también del chat. Yo Mm. simpatizo con el presidente, dice Alejandro Gómez, pero no me gusta cómo se dobla ante el ejército. Buenos días, compañeras. Hola, buenos días Marta Olivia, buenos días aquí Jessy y Dani, ¿cómo están? Yo aquí ando de metiche, los jueves no estoy, pero ahorita estamos en el intertrimestral, así es que si me lo permiten, aquí estoy de metiche con ustedes. Pues qué Pero ¿por alegría qué y no qué estás? ventaja tenerte así aquí, Violeta. Qué bueno que está el intersemestral del agua. Sí, muchas gracias, Sí, Daniela. oye, porque la verdad te extrañamos mucho, por eso. Gracias, yo también, así es que ya el próximo trimestre creo que voy a poder estar un poquito más de tiempo, así es que espero ya verlas más seguidas, más seguido. Pues gracias, compañeras, gracias. Y si les parece, vamos entrando en materia. Hay un caso que afortunadamente tenemos una periodista como Jessica Cermeño, y además con un tema que tiene que ver con migrantes y demás, pues tenemos la posibilidad de entender, conocer información, tener información de casos, de historias como la que sucedió recientemente, pues ahora que se celebraban, entiendo, el tazón, el supertazón de fútbol americano, o no sé si es en ese caso, pero donde un migrante mexicano pierde la vida, eh, con de lo que le llaman balas perdidas o cosas así. Y Jessica Cermeño, pues ha dado seguimiento a este caso. Jessica. Bueno, nada más me quiero tomar un minuto, se los prometo, para decir que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo me estaba preparando para entrar ya a este programa y escuché lo que dijo el presidente López Obrador sobre los padres y fue que tenía rato que yo no me sentía tan mal de escuchar algo de lo que decía, como lo dijo el presidente, que estaban entorpeciendo ellos, los padres, la investigación, que claramente era algo político, cuando él prácticamente desde que dijo que entren y vean el expediente, en lugar de específicamente informar qué pasó con las partes del expediente que los padres y sus abogados todo el tiempo han dicho que faltan, que son estos informes de inteligencia que se sabe que existen, que son referencia y que no los han entregado, y escucharlo a él decir, es que no quieren entrar, no quieren hacerlo, como, como si fuera un requisito importantísimo tener la foto, como decía Santiago hace unos días aquí con ustedes, ¿no? La foto de los padres ya en los expedientes, entre los expedientes de la Sedena, para decir nosotros les dimos toda la información, ¿no? Y tener esa fotografía que avale que él está haciendo su trabajo con el ejército es verdaderamente terrible, y nada más quería mencionar esto rápidamente. Y sobre este caso, no es precisamente, tuvo también ayer un tiroteo en la fiesta que hacen en Kansas City ya se habían ido todos los jugadores del equipo. Cuando ocurrió, de hecho falleció una hija de mexicanos, quien era DJ, de hecho la canciller lo informó esta mañana, también activista, en fin, una joven que estaba ahí, pero no ese es el caso, este es otro caso, les voy a contar rápidamente qué pasó el lunes en el Bronx, en el metro de Nueva York, al norte de Manhattan, donde vive pues la gente común y corriente, Nueva York, ¿no? No entre los rascacielos, sino más bien en las zonas populares, una zona donde toman el metro pues muchos afroamericanos, muchos hispanos. Ahí hay un tiroteo, lo que dicen las autoridades de la policía de Nueva York, que fue entre bandas, entonces ahí hay 5 personas lesionadas y fallece una persona. En ese momento le dan un balazo en el pecho. En ese momento las autoridades, los portavoces de la policía, lo que dicen es que era un homeless, es decir, un vagabundo, un indigente que estaba ahí en el metro. Y a mí me indignó mucho después saber, porque al final se tuvo que conocer esa información, que en realidad era un trabajador mexicano
Obed Beltrán, de 35 años, poblano de Tehuacán, que él lo que estaba haciendo era regresar de su trabajo, ¿no? Que él trabajaba en la construcción, que llegó en mayo ahí de 2022 a Nueva York, procedía de Canadá, porque él llegó a Canadá con una visa de trabajo, y que él lo que estaba haciendo, insisto, es regresar a su trabajo. Pero primero lo que quisieron decir las autoridades estadounidenses, o más bien lo que dijeron, y se lo dijeron a los medios, no solamente los latinos, sino también los medios estadounidenses, que era pues un homeless y que ahí iba a terminar todo. Después, insisto, se supo que no. Y ayer tuve la posibilidad, fui a Tehuacán y tuve la posibilidad de hablar con su esposa, con Samantha Arellano, quien nos presentó, la verdad, un panorama muy, obviamente muy triste de lo que está viviendo, porque pues obviamente era el sustento de su familia. Ellos tienen 2 hijas, una de 12, otra de 7 años. Eh, todos los días, Obed me cuenta que se sentía tan solo allá en Nueva York trabajando, porque ustedes saben cómo es la vida de los migrantes allá del trabajo a su casa, y sobre todo cuando son indocumentados, que lo que hacía era hablarle siempre en el metro, que era donde tenía señal. De hecho, nosotros pudimos poner un video de uno de los mensajes que le manda Obed a sus hijas en el primer día de trabajo, donde les dice: mis princesas, las amo. Siempre se me decía ayer Samantha, que ella se sentía tranquila porque le dijo hasta el último día de su vida a Obed que era su gran amor, ¿no? Y de hecho ella estaba hablando con él cuando pasó todo, escuchó, dice ella, como si estuviera roncando, y después volvió a llamar y le contesta una mujer en inglés muy desesperada, pues ya estaba tirado Obed con él. Pero quería yo traer este caso porque me indignó muchísimo la respuesta primero por parte de la policía, que hicieran, digamos, menos, ¿no? A un trabajador mexicano que claramente por su vestimenta tú podías ver que no era un homeless, ¿no? Y que ahora quería hacer yo en este espacio pues un reconocimiento a todos esos mexicanos que están trabajando allá en Estados Unidos, de los que nosotros hacemos muchas historias, y reivindicar que Obed, en lugar de ser una persona sin familia, como lo quisieron presentar primero, era un padre amoroso, un padre trabajador, como tantos miles que están allá, ¿no? Su esposa lo que pide, por supuesto, lo que me dijo ayer, es que el consulado en Nueva York, obviamente por la investigación, necesitan tener el cuerpo de Obed allá. De hecho, ayer su hermano pudo reconocerlo, ya lo pudo ver, porque su hermano también está trabajando allá en Nueva York. Pero ella que pide que por favor se aceleren todos los trámites para que él pueda tener eh, los restos mortales de su marido en menos de 3 semanas, que eso fue lo que le dijo el consulado. Lo que han dicho hasta ahora las autoridades mexicanas es que van a pagar la repatriación. De hecho, hay fondos específicos, pero quería yo retomar este caso por ese reconocimiento, ¿no? Por recordarle a la gente que a veces es muy fácil, incluso hasta para las autoridades estadounidenses, hacer declaraciones terribles y luego ni siquiera disculparse, ¿no? Con este tipo de cosas. Y eso es eso. Este tiroteo ocurrió el lunes. Insisto, sigue en investigación. Fueron 5 personas las que fallecieron, perdón, las que están heridas, más Obed. Por supuesto que es una zona donde venían de trabajar, ¿no? Y que ahí, hasta ahí han llegado las bandas contrarias a pelearse pues también con las armas que hay allá también, que cualquiera puede comprar, ¿no? Muchas gracias, Jessy. Gracias por este trabajo que nos estás compartiendo, por esta entrevista que le hiciste a la esposa de Obed. Y bueno, pues durísimo, durísimo lo que nos estás compartiendo. Marta Olivia, ¿qué decir sobre esto que ya nos comentaba ahorita, y también haciendo una búsqueda, pues en la prensa? Lo que tú dices, Jessy, en un primer momento se dijo, bueno, es alguien que no tenía hogar. Y claro, un migrante latino, mexicano, cómo es tratado como un ciudadano, o como no, sin ser ciudadano, como una persona, o un sujeto de segunda, ¿no? O de tercera o de cuarta. ¿Qué decir sobre esto sin ningún valor, ¿no? ¿Qué decir, Marta Olivia, sobre esto? Sí, Violeta, pues primero eh, nos, nos entristece, por decirlo menos, lo que nos cuenta Jessica. Qué bueno que tuvo la oportunidad de acudir con la familia, y los testimonios son estremecedores. Y hace unos días hablaba yo con algunas personas en la frontera en Matamoros, y dicen, este,
cómo ponernos en el lugar del otro, el tener la empatía y el tener la información y el conocimiento, cómo sentir el dolor del otro, conociendo la realidad y sobre todo eso, la terrible discriminación por primero diciendo que era homeless, ¿no? O sea, habla de una sociedad estadounidense capitalista donde para ellos o son trabajadores o son desechables. Obviamente por su vestimenta inmediatamente dijeron esto. Y yo hablaba con un grupo de personas allá en la frontera y decían, es que los migrantes ya viven, ya quieren privilegios más que los mexicanos, ¿no? Hablo de 1,500 que todavía se encuentran en la frontera, en el bordo, en Matamoros, ¿no? Viviendo ahí a la intemperie, sin servicios de salud y de vivienda y simplemente dignos, no los tienen, ¿no? Y entonces yo les decía, es que nosotros como mexicanos, si algo nos pasa, también reclamamos, pensemos en los migrantes sin nacionalidad, que lo que le está pasando a uno es la realidad de todos. No, 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 dicen, es que nosotros, sí vamos a trabajar, no como el resto, ¿no? Y es de pronto una discusión muy triste, porque lo mismo que queremos para todos los migrantes son al menos mínimas condiciones de respeto y dignidad. Ya ni siquiera hablemos de cuestiones salariales, ya no siquiera hablemos de eso, ¿no? Y como un tema tan, se divide y a veces el discurso oficial es como ellos son los que están de paso, ellos son los que no importan, nosotros somos distintos. Entonces creo que este tema que es muy fuerte, creo que nos debe llamar a la reflexión a eso, a qué tanto, cómo se discrimina al migrante de la nacionalidad que sea, cuando lo único que buscan en los Estados Unidos es trabajar, es llevar el sustento a sus familias y ni siquiera hablamos del dolor de separarse y no ver crecer a sus hijos. Creo que esto nos debe llamar principalmente a la reflexión. Me parece que va el mensaje sobre todo a todos los que nos ven y a todos los que están más allá, sobre todo pensar cuando algo así sucede. Violeta. El Ok, micrófono. gracias. Gracias, mi querida Marta Olivia. Pues Daniela Pastrana, otra de estas historias que tienen nuestros paisas allá, y pues ahí además un residente del Bronx en Nueva York que sale a trabajar y ya no regresa Daniela. Sí, bueno, coincido con lo que han dicho Jessica y Marta Olivia, y además me parece muy importante, creo que esa es una cosa que siempre hemos pues planteado, hablado de la necesidad de tener empatía, ¿no? De revisarnos y de ver qué tanto nos preocupan también las personas que pues a veces no nos damos cuenta, pero están sujetas a una estructura de discriminación constante, permanente, del mismo modo que a veces que así ocurre con mexicanos residentes en Estados Unidos, pues pasa muchas veces con personas de origen centroamericano o haitianas o en México, ¿no? Y eso creo que sí nos tiene que llamar a la reflexión, porque a veces parece que no es una cosa que nos cruza, que tenemos otros problemas, pero eso de poder mirarnos y en los otros y ver que hay otras personas que están en una situación más desfavorecida, pues siempre es un tema que a veces lo vemos en otros y no en nosotros, ¿no? En nosotros mismos. Eso por un lado, Ernesto, y lo otro que a mí me llama la atención, porque estuve a propósito de ese caso buscando datos, hay un crecimiento muy grande en la última década de tiroteos en Estados Unidos. Mira, nada más, en 2023 hubo 650 tiroteos masivos. ¿Qué son estos tiroteos masivos? Los que afectan a por lo menos 4 personas, ¿no? Eso ya entra como en esta categoría. Y hay un registro que ha hecho muy puntual a partir de notas locales, registros, una organización que se llama Gun Violence Archives, pero no estarlo diciendo mal,
que dice que hay más de 120 armas por cada 100 habitantes en Estados Unidos. Esto significa que hay más armas que habitantes, ¿no? Y en 2000, hay la cifra más alta de tiroteos fue en 2021 con 690, un poquito más, pero en realidad cuando ves la cifra va aumentando en la última década, pues muy significativamente el número. De 2014 a 2023 ha habido 50,000 personas que han muerto y no, 5,000, perdón, 5,000 y casi 20,000 heridas, ¿no? Por esta cifra que ha ido creciendo de forma imparable en la última década. A veces nos acostumbramos a que, bueno, pues sí, en Estados Unidos hay tiroteos y a veces pasa también, ahorita recordé mucho lo que platicábamos de esta información que se filtró y de la DEA y que siempre criminalizan y dicen es que los mexicanos que son salvajes, bueno, esta sociedad que se presume como muy avanzada o como muy, no sé, democrática, primer mundo, no sé cómo tantas formas se llama, ¿no? Civilizada, tiene que revisar también sus parámetros y los problemas que está teniendo, porque que haya 651 tiroteos masivos, 650 en un año, que en una década de 2014 a 2024 haya 5,000 personas asesinadas, 20,000 heridas por estas cuestiones que cualquiera se le ocurre ponerse a disparar, porque los casos hay muchos, o sea, si fue un militar que mató a 18 personas en 2 tiroteos, si fue un joven neonazi con ideas no sé qué, si fue alguien que tiene un problema con los migrantes. El, el tema es que la gente en esto que se cree como el ejemplo de su civilización, tiene posibilidades de salir y matar y tener tampoco, porque ni siquiera es como por un tema ni de dinero, ni simplemente es porque tiene el arma y puede salir a matar y cree que y no tiene valor, el sentido del valor por la vida, bueno, pues tiene que revisarse también cómo se está, eh, pues cómo se están relacionando, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció muy, muy grave, yo no había visto estos datos, no tenía idea hasta ahora que empecé a ver estas gráficas, de cómo se había aumentado el número de tiroteos en Estados Unidos, que sí me parece, pues que llama la atención, ¿no? Habría que revisar qué ha estado pasando en estos años para que aumente de esa forma. Gracias, Dani. Muy interesante lo que dices, ¿no? Esta parte de la nación, pues que se considera la nación civilizada y la de mayor desarrollo de todo el mundo, pues ocurran estos tiroteos dentro de las escuelas, ¿no? En primarias, secundarias y no solo ahí, sino también pues lo que acaba de ocurrir ayer, ¿no? Que se agrega a esto que ya decía ahorita Jessy, este tiroteo a partir de la celebración del Super Bowl. Pues hay 21 personas heridas y es sobre lo que hablaba la canciller en esta mañana, pero pues en una celebración, pues un tiroteo y al menos 21 personas, insistimos, que están, no sabemos si están debatiéndose entre la vida y la muerte, así es que muy interesante lo que dices. Yo te quería preguntar, Jessy, pues nosotros desde acá hablando de esta parte de empatías y de cómo podemos ayudar, se quedan 2 niñas, se queda la viuda. Digo, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad incluso pedir a las autoridades que se le pueda proteger, que se les puedan proteger y también nosotros desde acá, qué podríamos colaborar pues con ella, tú que has estado en comunicación? Pues mira, la verdad es que la familia ha estado muy reacia a hablar. De hecho, no he visto yo otra entrevista que hayan dado, digamos, a cámara. Lo que más bien pide la familia, porque incluso pregunté, ¿no? Si les habían ofrecido becas o ellas les interesaba algún tipo de beca para las niñas, pero dijeron que más bien lo único que querían, ella me repitió varias veces, Samantha, que ella no quería problemas, ¿no? Tampoco quería que se politizara de ninguna forma esto en un momento en que hay elecciones aquí, elecciones allá, que todos, digamos, los actores políticos se están peleando. Eh,
pero más bien lo que pedía, ¿no? Era que rápido trajeran los restos, porque incluso ella me comentaba de una mochila que tenía Obed, que siempre estaba con ella, que ni siquiera eso le habían entregado, no le habían entregado su celular. Yo lo que entiendo, lo que hacen las autoridades allá por protocolo, es revisar si como recibió el disparo, primero tienen que checar ellos si ese disparo era pues para él, ¿no? Es decir, si era parte de una banda, o sea, me imagino que por ahí va la investigación, que eso es lo que ella quisiera que ya se terminara, ¿no? Desgraciadamente, pues eso no es tan rápido, ¿no? Yo pregunté si había otra manera de ayudarles y la respuesta de ellas, se los juro, fue literal: yo no quiero problemas, yo lo único que quiero es que regresen, pues que regrese aquí mi marido, ¿no? Y que le pueda dar el último adiós. Y se los transmito así, tal cual me lo dijo, ¿no? Habrá más bien que estar pendientes de cuánto tiempo se tarda en regresar el cuerpo, ¿no? Insisto, a ella le dijeron 3 semanas. Ya, pues gracias, mi querida Jessica. Eh, eh, Marta Olivia, tenemos el discurso que dio Carlos Slim, titulábamos nosotros hoy en la portada del programa de hoy, La risa de Slim y el informe de desigualdad de Oxfam. Nos parece pertinente, lo hemos estado aquí abordando. Violeta ha estado tocando mucho también el tema del el informe de Oxfam, y ahora con los dichos y hechos de Carlos Slim, que parece ser que le generó un cabreo, bueno, nos generó un cabreo a mucha gente escuchar a Carlos Slim decir esas cosas que decía sin anestesia y sin nada. ¿Qué decía al respecto, mi querida Marta Olivia? Decir que él puede decir y puede quejarse porque empezó, primero, hablar de quién es Slim. Es el ultra rico de México, es alguien que dice voy a hablar porque en tiempo político, en tiempo electoral, eso es muy importante, estar bastante, más de 2 horas y media, estar hablando y estar diciendo todo. A mí me sorprendía, por ejemplo, cómo Elías Ayub estaba ya a un lado y ya no volteaba ni a verlo, o sea, como me parece como situaciones imprecisas o bastante preocupantes. Pero más allá de cualquier valoración u opinión, me parece que están los datos continuos y los datos tajantes de los contratos en la cuarta T. Es decir, en este sitio llamado El SEO, publicó un reportaje que se llama Slim, el empresario del sexenio de AMLO, publicado el 1 de febrero, y dice que sus empresas poseen o tienen participación en más de 2.500 contratos firmados entre los años 2019 y el primer mes del 2024. Todo esto tuvo ingresos por al menos 61.000 millones de pesos. Es decir, y esto trae a colación sobre todo, y lo recordaba y lo puso en la mesa hace unas semanas Dani Pastrana, pues que habla, lo vemos muy claramente con el informe de Oxfam, ¿no? En donde habla de que los ultrarricos, la fortuna total de los 14 ultrarricos mexicanos, es decir, estamos hablando de aquellos, los 1.000 millonarios, ¿no? 1.000 millonarios de dólares, que se les ha dado a llamar ya, aumentó hasta casi duplicarse su riqueza durante la pandemia. Es decir, mientras la mayoría de los ciudadanos sufría y estaba enfermo, ellos siguieron cobrando en su cajita registradora. Me parece que eso es lo más importante. Y a ver, aunque Slim empezó diciendo, voy a guardarme mis opiniones para cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya, pues como yo no sé si era una especie de amago, de burla. Todavía sigo pensando cuál era el objetivo esta clase que nos quería dar, porque pues para una rueda de prensa y para una charla de más de 2 horas y media, dices, híjole, ¿no? Bastante complicado. Pero aquí la realidad es abrumadora. No es, si él iba a quejarse de la cuarta T, los números lo rebasan, ¿no? Ha sido uno de los empresarios más privilegiados en esta administración.
y yo con eso me quedo para darle pie a las compañeras. Gracias, Marta Olivia. Dani, pues este hombre de 84 años, ¿no? Que realmente a sus 84 años durar 4 horas ahí, pues a mí también eso me sorprendió, pero ¿para qué y para quién va dirigida esta conferencia, esta clase que dice Marta Olivia? ¿Y cuál sería el sentido de hacerlo en este momento, en este contexto electoral? Y lo otro, ¿no? Lo otro, este tema que ustedes han dicho que nos parece muy importante y que lo hemos estado diciendo aquí durante 3 días, decir que el tema de la desigualdad y en particular hacía referencia al estudio de Oxfam es una estupidez, pues nos parece realmente durísimo y bueno, pues sí, como dice Ernesto, nos ha generado enojo. ¿Cuál sería tu valoración sobre estos puntos, Dani? Bueno, para empezar, yo les recomendaría mucho ver la mesa de las subversivas en Momentum del martes. Creo que hubo una disección de cada una de las partes de esta, sí, 3 horas y media. Yo creo que quería competir con la mañanera más, que ha durado más, porque pues, dice uno, y el inicio que intentó contándonos que él en realidad no le regaló nada a nadie, que desde los 15 años hacía negocios y cómo fue haciendo inversiones o negocios o comercio o como le quiera llamar, desde que era un adolescente y luego pues fue teniendo mm, como muchas ganancias y esta idea también de pues como que una cosa que a mí me queda claro es que sí, con todos los presidentes, desde Salinas de Gortari hasta acá, pues no ha tenido problemas Carlos Slim. O sea, es más, cuando dijo que él ni va al foro de Davos y ni los conoce ni le importan, habla de este oligarca que pues es que para qué quiere él relacionarse con alguien, pues es el hombre más rico de América Latina, uno de los más ricos del mundo, y la pregunta es esa, la pregunta que haces es clave, o sea, ¿a quién está dirigiendo ese mensaje? ¿Por qué se le ocurre que tiene que venir un hombre que no es un ejercicio de rendición de cuentas, es un ejercicio de soy el patrón y aquí les voy a decir lo que yo pienso y a los del CEO y a todos les dice, no, no, pero tú eres el que más disparates dice, ¿no? Y Álvaro Delgado le dice, pues ya pareces el del CEO y así, ¿no? O sea, él diciendo, él interrumpiendo, él diciendo, le preguntan de una cosa y contesta de lo que él quiere, porque claramente tenía una enorme necesidad de salir a decir que nadie le regaló nada, que no fueron empresas paraestatales en las que fincó su fortuna, cuando no es un tema de Carlos Slim. Hay una investigación, Violeta. Bueno, nosotros, fíjate, estaba buscando en 2016, hicimos un trabajo que se llamaba El banquete minero, también a partir de uno de los estudios de Oxfam. Entonces, estamos hablando de hace 8 años. Y la introducción decía esto, decía, 4 millonarios mexicanos concentran fortunas personales equivalentes a una décima parte del Producto Interno Bruto del país. Los 4 han construido sus imperios a partir de sectores privados concesionados o regulados por el sector público. Los 4 tienen negocios en la industria energética y extractiva que han crecido exponencialmente en la última década. ¿Y quiénes eran esos 4? Pues eran unos que conocemos muy bien, Carlos Slim, que hasta entonces, ¿no? O sea, nosotros los periodistas eso me lo he peleado conmigo mismo muchos años, tardamos como 10 o 15 años en enterarnos que estaba en las minas, siempre estábamos pensando lo que hacía en telecomunicaciones, pero ya cuando nos dimos cuenta ya había perforado la mitad de la Baja California de un lado al otro, ¿no? Su minera, Frisco. Entonces estaba Carlos Salinas, sí, Carlos Slim, Ricardo Salinas, ya lo estoy cruzando, Alberto Balleres y Germán Larrea, ¿no? Que en ese momento eran los 4. Luego se van, o sea, hay una diferencia enorme entre Slim en términos de su fortuna y el que le sigue, y luego los otros se van como subiendo y bajando, dependiendo del año, pero pues son los más ricos de México y son estos personajes que exactamente tienen el mismo patrón, construyeron sus imperios a partir de que
pues se puso a disposición de la industria privada el territorio nacional del sector público y los cuatro con intereses muy particulares en la industria energética y extractiva. O sea, así no es un tema solo de él, entonces no sé a quién le quería explicar que él había empezado vendiendo chicles o lo que fuera a los 14 años, cuando en realidad es un tema estructural, es un tema de cómo se empezó a diseñar y a rediseñar el país a partir de que se abrió al sector privado y mucho en este modelo globalizante, la propiedad, lo que era la propiedad de la nación, ¿no? O sea, sectores estratégicos y que pues repiten este patrón. Entonces yo creo que con eso, o sea, hay cosas muy interesantes cuando habla, por ejemplo, de las pensiones y que dice que pues como ya todos, como ya podemos vivir más años, pues él, porque pues sí, porque tiene acceso a, un acceso a la salud que no tenemos todos los mexicanos, pero bueno, él quizá, pero entonces como piensa que ya podemos vivir 100 años, pues dice una subidita de la edad de pensiones, ¿no? O sea, porque pues, ya podemos trabajar después de los 65. No lo ve como un tema de derecho, no lo ve como un tema de yo ya trabajé 30 o 40 años y ya aporté y entonces ahora necesito un regresar de eso que yo ya aporté al Estado. No, lo ve como un tema de que pues si puedes trabajar hasta los 80, pues ¿por qué no una subidita? Ese tipo de cosas que, insisto, ya los diseccionó muy bien en la mesa del martes, pues sí llama la atención, pero a mí lo que me parece que no hay que perder de vista es que es un tema estructural y que sí tiene que ver, pues como ya lo hemos dicho mucho, con los recursos energéticos y sectores centrales para el desarrollo del país. Otra vez. Gracias, Daniela. Pues mi querida Jessica Cermeño, qué decir también al respecto aquí con Carlos Slim y además en estos contrastes que tenemos ahorita en México. Ayer precisamente antier en la mesa subversiva preguntaba la lógica de cómo podíamos entender no solamente por qué salió Carlos Slim a dar una conferencia de prensa y dos, ¿para qué? ¿Para qué salió a dar esta conferencia? ¿Cuál es tu impresión? Pues fíjate que ahí sí tengo más o menos una respuesta que creo que no les va a gustar en general a la comentocracia que está criticándolo, pero es cierta. Que a Carlos Slim le encanta dar una conferencia extensísima siempre el año anterior o el final de un sexenio. Y eso lo ha hecho en los últimos, por lo menos, 2 décadas. La última que dio de este estilo, y la pueden buscar, fue en enero de 2017, donde se tarda igual años. Yo estaba ahí, por cierto, porque todos los medios, cuando llamó a conferencia, yo en ese momento no me había tocado cubrir una conferencia de Carlos Slim. Entonces, ilusamente, porque yo me incluyo en ese grupo, pensamos que quizá Carlos Slim quería hacer un anuncio de que él quería ser candidato a la presidencia en ese momento, ¿no? Porque estaban, por supuesto, la oposición y que todavía continúan, ¿verdad? Las dificultades que tiene Carlos Slim perdón, la oposición para encontrar buenos candidatos, pues en ese momento era el mismo, entonces fuimos no sé cuántos medios, ahí estábamos, ¿no? En este recinto donde le gusta dar a don Carlos su conferencia. Y ahí me encontré yo con los periodistas de negocios y los periodistas de negocios me explicaron perfectamente cuál era la dinámica de comunicación de Carlos Slim, insisto, en las últimas 2 décadas, y ya después yo lo comprobé porque revisé los videos y eso. A Carlos Slim, sobre todo por el rollo de los mercados, porque en realidad creo que la política, la manera en la que él se acomoda políticamente es muy clara y es que él siempre queda bien parado. Sean gobiernos con Salinas de Gortari, sean gobiernos con Fox, con Calderón, más bien negocios, perdón, con Salinas de Gortari, Fox, Calderón, Peña Nieto. La historia te dice que siempre él está bien con los gobiernos en turno.
porque es lo que le interesa, el negocio. Entonces, lo que hace es como sus previsiones de mercado y él las presenta, insisto, siempre es a final de los sexenios y habla largamente de lo que le quieren preguntar los periodistas. Ahora, por supuesto, se ha politizado más, yo no había visto que hubiera tantos comentarios sobre lo que se dijo, pero lo que sí les puedo decir, y hay manera de confirmarlo, es que a él le gusta dar este tipo de conferencias en estos puntos. Ahora, y si ustedes revisan, siempre los periodistas lo que tratamos de hacer en esas conferencias es que él tome una postura política, por eso dijo lo del ejército y por eso habló también de que le preocupaba la seguridad, que todo estaba de maravilla. Eso sí, también ustedes pueden revisar sus otras conferencias, ¿no? Sea revisando el sexenio de Peña Nieto, sea revisando lo que hizo Felipe Calderón. Él siempre dice que las cosas van de maravilla, que hay algunas cosas que pues, se podrían mejorar. En este caso dijo lo de la inseguridad, pero insisto, él siempre queda bien parado. ¿Y quién es Carlos Slim en este sexenio? Yo no sé si es precisamente el favorito. Yo creo que hay uno más favorito para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que es el titular del Grupo Vidanta, que incluso Daniel Chávez, que incluso ha tenido pues muchísimo más acceso incluso políticamente, ¿no? Y podemos incluso debatirlo, pero claro que en los contratos, que ya lo decía Marta Olivia con esta investigación, que se dan a conocer todos los detalles, que por supuesto que es un gran negocio siempre para Slim lo que hace con el gobierno, y hay que recordar nada más que fue él el que cuando se cae el tramo el metro en Tláhuac, él es el primero que dice: no se preocupe, nosotros vamos a rehacer, vamos a reorganizar, vamos a indemnizar a todas las personas. Que ahora diga, ¿no?, que fue por una cuestión de mantenimiento, pues yo creo que Marcelo Ebrard ha de decir: ¿por qué no lo dijiste antes?, ¿no? Pero en su momento, él fue el primer empresario que dijo: nosotros vamos a ayudar. Claudia Sheinbaum, yo recuerdo cómo salió en ese momento a decir: ya Grupo Carso se va a hacer cargo de esto, y eso le daba un respiro en ese momento a la entonces jefa de gobierno para lidiar con toda la cuestión política. Cuando en el Tren Maya hubo tramos donde hubo empresas que se echaron para atrás, decir: no podemos cumplir con los requerimientos que nos está poniendo el presidente López Obrador en tiempo y forma, porque es muy complicado, fue ICA y fue Carlos Slim, aliados con el ejército, que dijeron: nosotros podemos sacarlo. Es decir, él siempre colabora con los ejecutivos para sus negocios. Y creo que esto nada más lo confirma, digamos. Y también en la otra conferencia ahorita que decía Dani, yo no sé por qué le dio la necesidad. Mira, también en la otra conferencia, Dani, en la de 2017, ustedes la pueden revisar, él cuenta cómo empieza. Digamos que es algo muy característico de Carlos Slim en esas conferencias larguísimas, que contesta todo, que a todos los periodistas se les acaban. Antes me decía que se les acababan los cassettes. Yo recuerdo que en la última que yo fui a cubrir, en el 2017, camarógrafo Miguel ya no tenía ni pila para cómo iba la conferencia. Entonces, es así, ¿no? Yo nada más, esto se los digo así, yo no coincido en que la fortuna de Carlos Slim y la fortuna, sobre todo, de muchos de las mineras, de cómo se han desarrollado, evidencian más la gran desigualdad que existe en México. De hecho, la fortuna de Slim, y ustedes lo pueden ver por las notas en inglés que han sacado últimamente Slim, ya lo ponen incluso en un grupo de empresarios todavía más de élite de lo que lo ponían hace 6 años, eso no hay manera de dudarlo. Pero lo que también él dice es que, y en eso sí concuerdo con él, que sí, que mientras México sepa aprovechar lo que está pasando con las importaciones y te da todo lo que está pasando en Estados Unidos, pues a México le va a ir bien, y eso hay de repente que es escucharlo, ¿no? Porque generalmente él sabe por supuesto, de los insights, de cómo se están manejando las cosas, y creo que él simplemente, vean ustedes lo que dijo de Trump. Si gana Trump sería muy bueno, ¿no? Qué bueno que se están peleando los poderes, ¿no? No dijo eso de la Suprema Corte. O sea, él nunca cae mal parado. O sea, él siempre tiene esa versión polite de las cosas. Para que venga quien venga, él va a hacer negocio. Ese es el gran resumen que siempre hace en sus conferencias, y creo que esta no fue la excepción. Es lo que yo creo. Muchas gracias, Jessy. Pues vamos a pasar al otro tema, pero antes, Marta Olivia, si tú quisieras dar una reflexión final sobre este tema, que a mí me parece, yo no sé si ustedes coinciden, o tú, Marta Olivia, en que aquí tenemos un gran problema, el tema de las concesiones, que ya ahorita estaba aquí señalando Dani muy bien.
y que estas concesiones están respaldadas en las leyes. Por ejemplo, la ley minera, pues dio por 100 años las concesiones. La ley de ferrocarriles dio por 100 años las concesiones también de ferrocarriles. La ley de aguas por 60 años con posibilidad, son 30 años, pero se pueden renovar cada 30 años y así hasta el fin. Entonces, mientras no reformemos eso desde mi perspectiva, estas leyes, pues esto seguirá, ¿no? Seguirá y probablemente en 6 años no sabemos quién logre ganar la presidencia y se podría reactivar. Por ejemplo, actualmente tenemos 24,000 concesiones mineras centradas en 3, 4 grupos mineros, pero estamos hablando de 24,000. Estamos hablando de miles y miles de concesiones y esto me parece que es parte, como lo ha dicho muy bien Dani y también ustedes, y lo ha explicado Oxfam y otros también trabajos que se han hecho durante décadas, pues aquí está el fondo del problema. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, querida Marta Olivia? Sí, poco que agregar con esa contundencia y con esto que nos describe Jessica al respecto, pero es importante, hay un detalle, las 14 personas más ricas del mundo concentran 8.18 pesos, 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza nacional. Slim tiene 4.48 de esos 100, es decir, casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana. Estamos hablando de 63.8 millones de personas. Y el dato contundente que por primera vez supera los 100,000 millones de dólares. Él puede ser todo lo rico que quiera, puede firmar y tener todos los contratos que quiera. Lo que necesitamos nosotros, una respuesta como mexicanos, es ¿por qué a él? ¿Por qué ha sido uno de los más beneficiados en esta administración? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la forma de esa forma de empezó confrontando al inicio del sexenio y luego se tomó de la mano? Pues queremos saber por qué. ¿Por qué él y no otros? Esa me parece que esa sería el cuestionamiento que tendríamos que hacernos. ¿Por qué se ha privilegiado? Ya lo dijo Jessica, él ha trabajado y ha sido el consultor y el asesor financiero de todos los gobiernos. Y hay un detalle ahí, por ejemplo, él dice, Telmex no es negocio, véndalo, regréselo a manos del gobierno, ¿no? O sea, todas las quejas, pues, si no fuera negocio, no tendría esos más de 100,000 millones no de pesos, son de dólares. Así que esa es mi reflexión, Violeta. Gracias, gracias, mi querida Marta Olivia. Daniela Pastrana, ¿qué decía al respecto? Sí, bueno, yo creo que sí hay un tema, pues, es que es como una mezcla, ¿no? Porque tendríamos que buscar los datos de cuántas concesiones o de cuántos contratos han tenido los otros empresarios, que todos se hicieron más ricos. O sea, el informe de Oxfam lo que nos dice es que los que ya eran ricos se hicieron más ricos, ¿no? Mientras la mayor parte de la población en el mundo pues se volvió más pobre. En México tenemos estos 5 millones, este rango, 5 millones que 2018 a 2023 salieron del rango de pobreza y hay una mejora, que eso es lo que siempre alega el presidente, ¿no? O sea, aquí mejoraron todos, ¿no? Y bueno, quién sabe si todos, porque también hay un sector de la burocracia y algunos que no están dentro del sistema eh, de asalariado, que pues no necesariamente, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, el asunto es, para mí, insisto, tiene que ver con una estructura, con qué permite y qué posibilita que estos personajes, aún en pandemia, aumenten su riqueza, que estos personajes, aún con un gobierno que está tratando de recuperar la gestión del Estado, aumenten su riqueza. O sea, tiene mucho que ver quizá también con lo que está diciendo, lo que nos decía Violeta, que hay una serie de reformas, desde Salinas hasta la reforma energética de Peña Nieto, que abrieron esta posibilidad y que hicieron legal y que hicieron posible que todos estos hombres de negocios, se llaman a sí mismos, bueno, que todos ellos pudieran ampliar sus fortunas a partir
de hacerse cargo, vuelvo al mensaje de Slim, con esta, que decía él que el servicio público es malísimo y que es una porquería y que las empresas son lo máximo, y que ese discurso que hemos oído tantos años y que va de pensar que las empresas también son corruptas, o sea, que la iniciativa privada también es corrupta. Su discurso de la iniciativa privada es eficiente y el gobierno o todo lo estatal es corrupto. No, pues es que para que haya uno corrupto tiene que haber uno que corrompe. O sea, tiene que haber las dos partes y los dos participan en la corrupción. Tanto la iniciativa privada, que sí es muy corrupta, y también es muy voraz, ¿no? Entonces, esta estructura y este andamiaje que se diseñó, este andamiaje jurídico y este andamiaje administrativo que posibilita que sea la iniciativa privada y el mercado el que defina lo que ocurre con sectores estratégicos del país, es lo que ha posibilitado que año con año, administración que quieran, eh, ellos se sigan haciendo más ricos, porque todos han crecido su fortuna, no todos en la misma proporción, y eso ya dependerá, sí, no sé si de las habilidades de cada uno o de ciertas cosas que tienen que ver con la geopolítica y con los intereses que privan en el mundo, pero la posibilidad de que todos se hayan hecho más ricos la da pues lo que se ha construido como andamiaje jurídico y administrativo. Eso es lo que me parece que es donde tendríamos que estar poniendo muchísimo la atención e insistiendo en que se revierta y que se cambie. Sí, hay que seguir insistiendo y qué bueno que toquemos todos los días que sea necesario esto que ha declarado Slim. Y nada más hay un dato antes, le toca a Jesse, ¿verdad? Me perdí un poco. Sí, sigue Jesse, antes incluso también de pasar al otro tema. Jesse, estos datos, ¿no? El salario mínimo nacional, no estoy hablando de la frontera, son 248 pesos, casi 249 pesos diarios. Y eso lo ganan casi 20 millones de trabajadores según el último dato del INEGI, ya de la fuerza de trabajo laboral. Y este magnate, por eso decimos, no nos parece una estupidez, nos parece algo muy serio o muy delicado, gana al día, según los datos, el estado financiero de 2022, gana al día 7.8 millones de dólares diarios. Entonces digo, esa situación es realmente contrastante con lo que ganan casi 20 millones de trabajadores y otros 20 que ganan hasta 2 salarios mínimos. Y bueno, un hombre que, repito, gana 7.8 millones de dólares al día, de acuerdo a su utilidad neta, no estoy hablando de la utilidad bruta, pues realmente nos parece muy delicado lo que ha venido ocurriendo en este país y tenemos que poner un freno. El martes hablábamos sabemos que no lo va a hacer el presidente, ni lo va a hacer también ya la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, si llega a ganar, ya ha dicho no va a haber una reforma fiscal y estamos hablando en particular de una reforma que pues vaya directamente a los ingresos, ¿no? Que realmente se ponga un impuesto a los ingresos y bueno, ellos ya han dicho no lo vamos a hacer y realmente a nosotros eso nos parece el fondo. ¿Qué decir sobre esto, Jesse? No, y que hay, por eso a mí totalmente de acuerdo contigo, pero además la manera en la que Marta Olivia lo pone me parece fantástica, que es por qué tienen todos esos ingresos, por qué él y no otro empresario. Y ahí la pregunta se la tenemos que hacer a los gobiernos de cualquier color, porque eso no tiene que ver con colores, todos los han apoyado, han hecho contubernios, se han apoyado políticamente también en un personaje como Slim, como ya se los comentaba en dos momentos que lo han necesitado, y que esa es la verdad, la pregunta que se tiene que hacer, digamos, ¿por qué? Ahora, yo no he seguido mucho el trabajo, habrá que ver ahí, de los organismos autónomos, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia en algunos momentos intentó no seguí en qué terminó, pero que algunas de las empresas del INE no mantuvieran, ¿no? En el caso de Telcel, por ejemplo, fue parte un poco de la Comisión Federal de Competencia, ahorita que hablamos muy mal de los organismos autónomos, que no se quedara todavía con el espacio que después ocupó lo que ahora es Movistar y que es... se me fue el nombre de su competencia, ahorita me lo dirán, pero porque él intentaba quedarse con todo, y también recuerdo hace muchos años ya, como también la defenestrada Denise Dresser, todo el tiempo,
no Yusacell, la que es ahora, que es Telcel y la segunda es, ay, discúlpenme, por favor. ¿Telefónica? Bueno, sí, Telefónica, sí que esa, perdón, Movistar, ¿no? aquí ustedes, Liz, que luego Podemos decir todos, América Móvil, vamos a empezar. todos, digamos, todas las competencias, porque Slim, por supuesto, no quería que se entrara, ¿no? Ahora ya dice que no es negocio, efectivamente, porque pues ha tenido mucha competencia en ese momento, ¿no? En ese rubro. Pero en algún momento la Comisión Federal de Competencia le pidió reducir las tarifas, por ejemplo, de Telcel. Denise Dresser, todos los días, hubo un rato, hace muchos años ya, que le exigía, le ponía las tarifas de cómo él era un oligarca por estar vendiendo la telefonía mucho más cara que en otros países, ¿no? Y también hay que decirlo, revisemos los salarios que tienen las personas que trabajan en las empresas de Carlos Slim, ¿no? Por ejemplo, es entre los que cuando tú vas a un Telcel y ellos te atienden, no son ni siquiera los mejores salarios que vayan acorde con los ingresos que ya estaba diciendo Violeta que tienen. Pero creo que, y efectivamente concuerdo totalmente con Marta Olivia, insisto, me pareció fantástica la manera en la que lo puso. ¿Por qué ellos? ¿Por qué él específicamente ha tenido tantos contratos? Y yo, en el corto plazo, yo no veo ninguna fuerza política que esté dispuesta a cuestionar, ¿no? Y a dejar de hacer negocios con él. Yo no veo ninguno, del color que sea, ¿no? Pues esta parte que tiene Slim, además de no pelearse con ningún presidente. De hecho, algunas pláticas que decían otros empresarios que han tenido con Slim, con empresarios que son acérrimos adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Slim les han dicho, pues no sean tontos, ¿para qué se pelean? Ahí tienen todas las facilidades para poder así seguir creciendo su negocio, parte de las lógicas que ha tenido pues Slim a lo largo y ancho de su carrera, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando con los temas, pues está el balance de la visita de Xóchitl Gálvez a Europa y además, por cierto, pues ya anunció también Claudia Sheinbaum que también ya va para allá, también tendrá un encuentro ahí también con el Papa. Pero bueno, ¿qué decir con respecto de la visita de Xóchitl Gálvez a Europa? ¿Vas tú, Marta Olivia, o vas tú, Daniela? ¿Tú? Creo Marta Olivia, que yo, gracias. ¿verdad? Sí, gracias. Creo que ir a ver al Papa, salir de viaje es importante. A ver, ¿por qué ir a ver al Papa? Pues porque el 77% de los mexicanos son católicos. Es decir, hay ahí sobre todo, digamos, hablamos de las figuras, porque es importante estar. Y una aspirante presidencial puede hacer las estrategias que guste y mande, puede hacerlas todas, pero ¿por qué? Hoy lo acaba de reconocer bueno, lo dijo ya en su mañanera, Xóchitl Gálvez va porque es profundamente católica. Pues qué bueno, felicidades, sea evangélica, sea protestante, sea mormona, o sea de la religión que sea. Aquí la pregunta es, ¿por qué en especial en este viaje al Vaticano se lleva a su esposo y se lleva a sus hijos? Y estas son giras internacionales financiadas por dinero público. Me parece que esto a mí me parece eso muy destacado porque solamente es candidata y ya está gastando recursos públicos en cuestiones bastante personales. Y hago lo mismo, ¿eh? Si va a ir Claudia Sheinbaum al Vaticano y si va a llevar a su familia, vamos a estar diciendo exactamente lo mismo. A mí me parece que en un balance total de esta gira ha sido... veo los videos de su propia cuenta en X, no de otras, donde la gente no la veo animada, no la veo diciendo es la gran líder de México que estábamos esperando ahí, un poco aburridos, un poco contrariados, un poco, no, lo que menos veo es ánimo ahí. Y bueno, si esto
también remarcamos con esta fotografía que se toma. En Estados Unidos la foto polémica fue con Francisco García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia. Y acá, pues también con otro prófugo, Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente bastante, muy recordado. Y luego cuando le preguntan que si ella respeta a Calderón, pues no le tiene, dice que no tiene respeto ni demás. Recordemos también en los debates en el Senado donde dijo que ella iba a buscar, que ella no iba a estar del lado de esos personajes, ni de Vicente Fox, ni de Felipe Calderón, lo dijo claramente. Pero pues obviamente vemos que su tendencia se acomoda dependiendo el escenario en donde está. Al final de cuentas, creo que sigo insistiendo. El Instituto Nacional Electoral está fiscalizando esta situación, estos viajes, qué tipo de sanciones puede haber al respecto. Yo estaba revisando ayer, por ejemplo, estas reglas de qué está prohibido y qué no está prohibido en intercampaña, pues me parece que son bastante ambiguos porque hay tres elementos. Dice un elemento personal, es decir, lo que no pueden hacer, que lo realicen los partidos políticos, así como sus militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos. El segundo es un elemento temporal, que acontezcan antes, durante o después del procedimiento interno de selección de candidatos y previo al registro constitucional de candidatos. Y el tercero, un elemento subjetivo que tenga el propósito fundamental de presentar la plataforma de un partido político o coalición. Y en este punto se me hace muy tramposo. Dice, para promover a un candidato o obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. Pues obviamente que no lo está haciendo. Es tramposa esta forma del INE, tramposa como ha sido en muchas cuestiones, porque es obvio que la señora se va a promocionar en Estados Unidos, es obvio que se va a promocionar en Europa, porque ahorita con este mundo interconectado, pues obviamente no nos quedamos aislados y decimos no influye en el voto. Y también quiero también subrayar esta parte de lo que se está haciendo un poquito loquito el INE, pues que el próximo domingo hay un evento político totalmente con Lorenzo Córdoba ahí como orador principal, indudablemente es de apoyo a Xóchitl Gálvez. Obviamente, pues no van a poner los logos del PRI-PAN-RD, pero ahí está. ¿Qué está haciendo el INE para detener esto? Gracias, Marta Olivia. Dani, sobre este tema de la visita de Xóchitl Gálvez allá y en particular al Vaticano, pues cuáles serían los mensajes y cómo se va a recibir eso acá por el electorado, Dani. Sí, mira, a ver, yo antes de pasar al Vaticano, eh, quiero ligar esta gira con lo que ya hizo. Ya la semana pasada hablábamos del paso por Estados Unidos, luego siguió en España. En España lo más relevante que tenemos de su reunión o de su visita a España es esta foto pues para mí muy lamentable con Felipe Calderón. Eh, porque pues no hubo otras cosas, ¿no? Y eso, no me quiero detener en eso porque creo que ya se ha analizado en este espacio. Ayer hablaron de eso y también antier en las mesas. A mí me parece una visita que el saldo es muy fallido, o sea, está intentando articular cosas, está intentando tejer, pero con una candidata tan desdibujada que tiene unos elementos tan contradictorios como uno lee las prensas de los otros países, de la prensa española. Hay una entrevista con El País muy interesante donde ella se declara socialdemócrata y entonces le preguntan que si es socialdemócrata y de centro izquierda, pues ¿por qué no buscó al PSOE y buscó al PP y a Vox a Vargas Llosa, ¿no? O sea, y entonces ella contesta que es maoísta. Entonces es una cosa tan confusa que por supuesto pues no le van es difícil que pueda un personaje tan inasible y tan falso, o sea, y tan poco claro en qué es y qué ofrece, tejer estas alianzas que están pretendiendo hacer con distintos grupos conservadores, porque
lo mismo, es súper católica, pero tiene posiciones que para ciertos sectores conservadores de la Iglesia Católica pues no son correctos en términos, por ejemplo, de la diversidad sexual, etcétera. O sea, si tú te declaras maoísta, pues obviamente Vox no te va a abrir la puerta. O sea, es ese tipo de cosas que la hacen muy difusa en el mensaje que quería mandarle a las personas con las que buscaba reunirse y articular algún tipo de acción. Entonces a mí me parece que es una visita muy fallida y una gira muy fallida en general. Pero a mí lo que me interesa de su reunión con Calderón, porque claramente sí hay ahí como Felipe Calderón es como su asidera ya, ¿no? Y quien le estructura algunas partes de la gira, y también, bueno, pues está Max Cortázar en el equipo de Xochitl Gálvez. O sea, sí hay como una conexión ahí de que se está apoyando en estos expanistas para intentar tejer algo. Y ayer justo, y ese es a donde quiero llegar, ayer justo en este programa de la base de Canal Red, estaban hablando de las puertas giratorias y hablaban de Felipe Calderón. Les quiero decir un poquito lo que, o sea, cómo resumieron quién es Felipe Calderón o la historia de Felipe Calderón y su tren de vida, dicen, para llegar a España. Dice, beneficiarte de un fraude electoral, convertirte en presidente, abrir de par en par las puertas del mercado nacional público y privado a las empresas extranjeras, otorgarles contratos privilegiados y poco después de terminar tu mandato acabar de consejero de una de esas empresas que se hicieron de oro desde tu presidencia y también de residente en España gracias a los trámites que te arregló José María Aznar. Dice, ese es el tren de vida del expresidente de México, Felipe Calderón. Y no dicen, y claramente dicen, no nos vamos a meter con el tema de la guerra, lo hablaremos en otro momento, solo hablaremos de la puerta giratoria del tamaño de Puerta de Brandenburgo, por lo que Felipe Calderón hizo su entrada triunfal a la Fundación Aznar y a Iberdrola. Y ahí voy al punto con el que quería ligar lo de la conferencia de Slim y lo que estaba tratando de hablar del andamiaje que se creó, porque los datos que dieron fueron súper interesantes. Decía que durante su mandato, obviamente, el gran empresariado español fue el que más se benefició de todos. O sea, en el gobierno de Felipe Calderón es donde las empresas españolas ganaron más, ¿no? También cómo se impulsó esto de ProMéxico, que era como estas suertes de bazares del Estado mexicano, en el que pues, se juntaba la gente en reuniones sectoriales entre funcionarios y grandes empresarios que básicamente pues, les daban la información necesaria para poder después obtener los contratos en los concursos, ¿no? Ganar los concursos, las licitaciones o lo que fuera. Y nuevamente la más beneficiada fue Iberdrola y decía que esta relación con España se comenzó a abrir desde que Felipe Calderón era secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox, que ahí se reabrieron permisos, ¿no? Para comercializar, que dieron, fíjense nada más, la Secretaría de Energía autorizó a Iberdrola la venta de energía a 194 empresas, entre otras tabacaleras, cerveceras, de alimentos. Y ya en la presidencia le dio contratos por 605 millones de dólares a Iberdrola, y en un año, el primer año del sexenio, le dio adjudicación de contratos por desde la mínima y modesta cantidad de 2.669 millones de euros, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque, bueno, les recomiendo que lo vean. Es muy interesante el recorrido que hacen de quién es Felipe Calderón ahí. Están hablando de las puertas giratorias, pero para mí es súper relevante porque hace esta conexión de cómo se fue construyendo este andamiaje entre los sectores públicos que tenían a cargo ellos y el sector privado en el tema energético. Que vuelvo a decir, esto es lo que ha detonado que estos millonarios que ya eran millonarios y ya eran millonarios se volvieran muchísimo más millonarios, ¿no? Porque tuvieron todas estas ventajas, tanto los mexicanos, que también tienen su historia en otros países, como en el caso muy concreto de España, pues
los Iberdrolas, ¿no? Y no quiero dejar pasar, y ya por último, porque ya nos pasamos, pero no quiero dejar pasar el tema de que en la COP26, que fue en Glasgow, cuando fueron Arturo y José Ignacio para allá, en donde entró José Ignacio a Felipe Calderón, fue en el área de empresas de los petroleros árabes, ¿no? Estaba haciendo lobby con ellos. Entonces, ¿a qué va y con quiénes se busca reunir y quiénes son los aliados de Xóchitl Gálvez? Que, insisto, creo que no lograron articular lo que tenían porque ella misma no tiene claro cómo se presenta o quién es o qué está presentando, pero el mensaje que está dando y que dio en Estados Unidos y que da en España es: vamos a beneficiar sus intereses, ¿no? No los intereses de los mexicanos. Y esa, pues ya con eso cierro, creo que es la parte, pues tristemente más rescatable de esta gira, para mí, independientemente si es católica o pueda tener cualquier otra religión. Muchísimas gracias, Dani. Ya me perdí, pero entonces creo que tenemos que cerrar con Jessy, ¿verdad? Faltaba Jessy de cerrar con este tema. Adelante, Jessy. No, pues digo, ya, yo creo que ya dijeron todo lo que había que decir. A mí me sigue asombrando y vuelvo a repetir que quiénes son los asesores. Entiendo estos grupos de poder a los que Xóchitl Gálvez quiere acercarse, pero hay que recordarle que en realidad los que votan, ¿no? Están en México y tendría que, digamos, reorientar, si es que quiere ganar las elecciones, sus actividades. A mí, yo creo que ya lo dijeron muy claro, que se tiene que hacer una fiscalización clara de qué es lo que está pasando con esa campaña, porque sí le hemos visto volcada hacia afuera con su carrusel de dando entrevistas a todos los medios que ha podido, ¿no? No promocionando, haciendo propaganda de esta idea de que en realidad no hay democracia en México, ¿no? Y a quien quiera que lo quiera escuchar, y eso no, por supuesto, podría tener consecuencias a la larga. No creo que así como veo las encuestas, sería algo definitorio, por ejemplo, de la elección, pero que sin duda se tiene que fiscalizar y ya está ahí. Como dice Dani, ¿no? Los cotos de poder, los grupos específicos que están relacionados con eso, pues hay que verlo, ¿no? Pero a mí me parece que esto más bien le quita en lugar de darle, ¿no? Poder a Xóchitl, por lo menos entre la gente. Es mi punto de vista, ¿no? Pero sin duda hay que fiscalizarlo muy claramente. El micrófono. Ya, pues muchas gracias, mi querida Jessica, Daniela Pastrana, Marta Olivia, muchísimas gracias como siempre. Y pues vamos a seguir al habla. Perdón, no voy a poder ya hablar mucho. Él no va a seguir al habla, dice. Yo no voy a seguir al habla. Sí, pero gracias compañeras, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Ernesto, cuídate mucho, exactos. Gracias. Un abrazo, Dani. Sí, porque ya llevas muchos días enfermo, querido Ernesto. Sí, no sale este bicho, no termina de irse. Descanso, Ernesto, descanso es lo que necesitas y desconectarte un poco. Así es. Me acaba de regañar. Gracias, Marta Olivia, que vuelve a decir. Así me acaba de regañar Violeta hace un rato también. Así que, pues bueno, aprovecho también para despedirme. Voy a salir del programa. Y yo creo que nos vemos el próximo lunes. Así que, pues muchas gracias, compañeras. Y ahí seguimos al habla. Abrazo, Jessy, Dani, Marta Olivia. Cuídense mucho. Saludos, Violeta. Buenas noches. Gracias, igualmente. Pues Ernesto, sí, nada más hay que descansar. Es muy importante descansar y bueno, como siempre les digo a mis estudiantes, ya parezco mamá, ¿verdad? Siempre les estoy diciendo eso. Pues sí. Pues sí. No, me queda claro que conforme avanza el programa se me va complicando, así que sí, voy a tomarte la palabra y salir ahora, y también el día de mañana me voy a ausentar. Y bueno, pues yo me despido. Gracias, Violeta, y ahí te dejo también con la lista de las candidatas y candidatos. Apenas puedo creer, Roberto Albores Gleason, candidato de Morena ahí en Comitán para diputado. En fin, hay todo muchos temas de qué hablar, pero aquí lo voy a parar, Violeta. Muchas gracias. Sí.